hoy con un tema muy importante porque se ha planteado una iniciativa de ley referente a la agilización de la inversión pública, de lo cual conversaremos entre otros temas con el ministro de Finanzas Públicas, que en esta tarde de viernes nos visita en nuestros estudios. Ministro, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Luis, y con un gran gusto de estar acá para poder platicar de un tema tan importante para la sociedad como lo es la inversión pública. Pues muchas gracias, y vaya que plantea esta iniciativa, que por cierto viene de parte de diputados, se empiezan a generar pues dudas, diríamos incluso comentarios o especulaciones, para lo cual nos va a servir mucho esta entrevista y poder de alguna manera entender qué es lo que se plantea. ¿Cuál es la necesidad real en términos generales de esta ley de agilización de la inversión pública, ministro? Bueno, es una ley muy importante por dos razones. Primero, Guatemala tiene una ley de contrataciones del Estado que está muy desfasada y que nosotros en el gobierno estamos trabajando una nueva iniciativa, pero aunque estamos trabajando en ella a todo vapor y lo estamos haciendo con el apoyo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, esta iniciativa de ley no va a llegar sino hasta finales de este año. Entonces, hay una urgencia de arreglar un poquito algunos temas en la ley de contrataciones que permitan agilizar la inversión. Pero el otro tema es que el gobierno se ha comprometido a aumentar la inversión pública, lo que hemos cumplido en el presupuesto del año 2024 y ahora en el presupuesto del 2025. Por ejemplo, los consejos de desarrollo tienen hoy 3 veces más recursos para inversión pública de lo que tenían hace un año. Esto ha significado algunos retrasos porque las entidades del Estado no están del todo capacitadas para ese nivel de inversión que tienen que ejecutar. Así es que esta ley lo que hace es reajustar algunos elementos propios de la inversión pública para acelerar los procesos, y estamos aprovechando en la iniciativa de ley a reforzar medidas de transparencia y de evaluación de esa inversión pública. Y este es uno de tantos entes de los que pues ejecutan fondos públicos. Usted habla de los consejos de desarrollo, pero aquí obviamente el aparato más grande es el gobierno, y los gobiernos locales tienen mucho en la ejecución pública y en esta necesidad también de agilización, ¿no? Sí, exactamente. Todas las entidades que ejecutan inversión pública han visto en la mayoría de casos incrementados los recursos para esta inversión. El gobierno considera que la inversión pública es un detonante del desarrollo, porque en el lugar donde se está haciendo la inversión pública se generan empleos, en primer término. En segundo término, se están demandando insumos que pueden ser proveídos a lo largo y ancho de cada comunidad, y finalmente el resultado de la inversión pública, que puede ser un camino rural, una escuela, un centro de salud o una carretera principal, genera condiciones para un mayor crecimiento y más empleo. Nosotros en esta iniciativa de ley que ha presentado el partido oficialista, el diputados del Movimiento Semilla, reconocemos dentro de la inversión pública estratégica, por ejemplo, sistemas de riego para mejorar la producción. Estamos reconociendo que es estratégico tener institutos para poder ampliar la cobertura de la educación que llega a los jóvenes en este país, los centros de salud, las carreteras, los caminos rurales, y esto tiene como objetivo también hacer notar a la sociedad lo que verdaderamente es estratégico para el bienestar de las personas. No solo son las grandes carreteras o los grandes aeropuertos, que aquí también se consideran inversión estratégica, sino también la inversión puntual que puede ver la gente en sus comunidades y que por supuesto quiere para poder sentir mayor bienestar y por supuesto para que sus hijos e hijas crezcan en mejores condiciones. ¿Cuáles son las grandes limitantes que hoy día existen? Porque la intención de esta inversión está, y son incluso promesas de campaña o lo que la población demanda a través de los consejos de desarrollo y demás. Pero ¿qué limitaciones hay en la legislación actual y en la forma en que
debe cuidarse las finanzas públicas? Bueno, una de las grandes limitaciones son los tiempos, los procesos tan largos que tiene la ley de contrataciones. Por ejemplo, una licitación puede tomar más o menos 6 meses. En el caso de los consejos de desarrollo hay que agregar una serie de avales que tienen que solicitar dependiendo de la obra que se va a construir, y estos avales hasta el momento no tienen un tiempo para poder ser producidos. Así es que, así como pueden entregarlo las entidades en 3 días, pueden entregarlo en 3 meses, y eso retrasa la inversión. Entonces la iniciativa de ley que se está proponiendo prioriza los procesos de cotización. Son procesos siempre competitivos, son procesos que parten de control, ¿verdad? Hacer las bases de la cotización, buscando la mejor calidad, y bueno, son procesos abiertos siempre al público, pero son procesos más rápidos que la licitación. Con esta ley, estaríamos reduciendo alrededor de 2 meses el proceso para hacer las inversiones, y eso podría parecer poco, pero en realidad es mucho para las construcciones y para todo lo que se quiere hacer. Y a la par de esto, reiteraría, estamos teniendo también nuevos indicadores basados en estándares internacionales para que la sociedad pueda dar seguimiento a cómo va la inversión, desde que se hacen las bases de licitación hasta que se entrega a un proveedor y pasa por el proceso de ejecución. Aquí se tiene que reportar mensualmente los avances en la inversión pública para que la gente esté muy tranquila de lo que se está haciendo. De esto ya se oía algunas quejas, particularmente de las municipalidades, porque también el presupuesto se cierra al finalizar el año fiscal, ¿no? Sí. Ahí hay una dificultad, porque lo que no se logró de ese año tiene otro proceso y otro trámite, y de ahí la necesidad de los tiempos, ¿no? Exactamente. Lo que sucede cuando la inversión va lenta, y en el caso de consejos de desarrollo en particular, es que se pierden los fondos porque regresan al fondo común, es decir, a la caja, y todo lo que se había ofrecido a los ciudadanos en los territorios pues no se concreta. El presidente Arévalo ha hablado con los alcaldes, ha hecho una serie de reuniones, y ahí ha reiterado nuestro interés de poder ayudar a través de esta iniciativa de ley a conseguir una mayor agilidad, pero también a que los recursos que no se logren ejecutar este año puedan mantenerse para el próximo año, porque esa es una garantía para los ciudadanos de que lo que ya se ofreció que se va a hacer a través de los consejos de desarrollo se va a cumplir, solo que sí necesitamos hacer algunos ajustes como este. A mí me ha sorprendido que uno piensa que los consejos de desarrollo son 10, 15 personas, pero cuando revisamos las estadísticas hay casi 110,000 líderes comunitarios participando en consejos comunitarios, departamentales, municipales, que le dan fuerza a todo este esfuerzo de inversión, porque lleva primero un proceso de decidir qué es lo que se va a invertir en las comunidades. De ahí la importancia de que esos recursos no se pierdan, y por el otro lado de que aprendamos a cumplir los compromisos que se hacen en esta herramienta de financiamiento de la inversión pública. Y solo para detenernos un poquito y ahondar en lo que usted acaba de mencionar, diría usted entonces que esta modalidad de los consejos de desarrollo, los consejos municipales de desarrollo, a los que ya estamos acostumbrados a escuchar e incluso a canalizar nuestras peticiones como vecinos, más en las comunidades del interior, supongo que no es tan fácil aquí en la ciudad capital, que somos una gran urbe, pero que lo existe igual. También los hay, claro, sí. Pero diría usted que este modelo es de éxito, entonces, que le va a ayudar una ley como esta a que sea todavía mejor. Sí. Bueno, la inversión realizada a través de consejos de desarrollo probablemente sea el modelo más democrático de decisión sobre las inversiones, porque está en el punto, en la comunidad. Ahí es donde se tienen que tomar las decisiones, que luego van avanzando hasta llegar al proceso del departamento, donde el gobernador hace las gestiones para trasladar estas peticiones y convertirlas en inversión.
Es un modelo exitoso, tiene retos como toda la inversión pública. Necesitamos seguir haciendo que sea ágil la inversión, que sea muy transparente y que la calidad de la inversión pública tenga tan buena supervisión que esa calidad esté garantizada. Pero como proceso democrático de discusión de qué es lo que le hace falta a una comunidad, no hay espacio más legítimo que los consejos de desarrollo. Y también todo esto involucra al gobierno central, más cuando nos sigamos en obras de infraestructura. Usted mencionó incluso los institutos que se necesitan en el país y que tienen que ver con el Ministerio de Educación y que supongo en su momento con comunicaciones, si es que los construye. Pero el gobierno central sufre mucho con la ley actual. Sí, totalmente. Creo que nosotros desde el día 1 en el que tomamos posesión sabíamos que la ley hay que cambiarla. No es una ley sencilla, entonces hemos estado revisando y tomando lecciones aprendidas de lo que han hecho otras naciones. Hay naciones con leyes muy modernas en contrataciones como República Dominicana, Costa Rica, Perú. Estas naciones también tienen el común denominador de que han tenido el apoyo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos y por eso hemos acudido a ellos para darnos soporte técnico al trabajo que se quiere hacer. Por ejemplo, nuestra ley actual ante una emergencia no tiene artículos que permitan hacer compras más rápidas. Por ejemplo, el tomógrafo que falló en el Hospital San Juan de Dios, si no recuerdo mal. Bueno, en nuestra ley actual no hay forma de acelerarlo aunque haya un problema. Lo mismo pasa con la inversión. Los procesos están pensados para otra época. La ley de contrataciones data de 1992, incluso tiene montos que son de 1992. Revisábamos que propone un monto de 900,000 quetzales para hacer cotizaciones. Ese monto en 1992 eran muchos recursos. Por ejemplo, yo estaba revisando que a finales de los años 90 una casa en Molino de las Flores se pagaba una mensualidad de 75 quetzales. Entonces, claro, ha habido una pérdida del poder adquisitivo y cuando lo traemos esos 900,000, hoy solo representan 137,000 quetzales equivalentes a lo que representaban en el 92. Es decir, hay una pérdida que es lo que hace que se complique incluso las adquisiciones ante emergencias, ante retos, y es una necesidad sentida tanto por los alcaldes como también por las entidades de gobierno. La iniciativa de ley, que busca muchas soluciones, también crea la posibilidad de que las grandes inversiones se puedan ejecutar, como la ampliación de Puerto Quetzal, que va a tener a un aliado quizá más confiable que podamos tener, que es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Ahí se abre una posibilidad importante de que se puedan ejecutar fondos de manera transparente, con un socio confiable y con un resultado de alta calidad. Eso también estamos proponiéndolo en esta iniciativa. Ahora, algunos que han escuchado ya de esta propuesta han pensado que lo que se está planteando es quitar los famosos candados de la ley y que permitían que hubiese un mejor control, digamos, del gasto público. Usted, que es el rector de las finanzas, ¿qué piensa de esto? ¿Realmente se eliminan candados y se deja mucha discrecionalidad con esta nueva ley? No, en absoluto. Al contrario, nosotros hemos dejado algunos artículos dentro de la iniciativa de ley que permiten, primero, reafirmar el carácter de auditoría que tiene que tener la Contraloría General de Cuentas. Lo otro que hemos puesto es un artículo que obliga a que todas estas inversiones estratégicas tengan que estar ejecutándose a la luz de estándares internacionales, como los estándares COST, se llaman estos, que nos obligan a tener información hacia la sociedad de las bases de cotización o si se va a hacer una compra directa, y que se pueda además rendir cuentas mensuales de lo que se está haciendo. Hoy por hoy la ley actual, con todos sus candados, para nada es efectiva. Muchos de los casos de corrupción que hemos visto en los gobiernos anteriores se han dado con los disque candados. Yo diría que esos candados
son candados para una inversión ágil, pero no han sido candados para frenar la corrupción. Por ejemplo, las escuelas Bicentenario, que tenían un presupuesto de 541 millones de quetzales, en sus bases de licitación proponían que se usara un producto específico que solo vendía una empresa en el país. Entonces, no han habido candados para frenar la corrupción. Mucho de lo que nosotros queremos hacer es efectivamente implantar una cultura distinta de hacer las cosas. Ninguna ley va a garantizar que el que es corrupto delinca, pero una ley como esta iniciativa lo que sí va a hacer es que sea muy fácil atraparlo y, por supuesto, castigarlo por estar convirtiendo un trabajo que es tan importante como la inversión pública en algo que se ensucia por la corrupción. ¿Y cómo quedan entonces los procesos para que precisamente se pueda tener la inclusión de unas mejores cotizaciones, de una licitación transparente, que supongo que seguirán siendo los mismos mecanismos, o en qué varía? Bueno, lo que se fomenta es mucha mayor transparencia, lo que quiere decir que las ofertas que se reciban de posibles proveedores van a ser públicas, van a estar listas para que las personas puedan decir, mire, pero un camino rural no puede costar 20 millones el kilómetro, sino tener más capacidad y más información para entender si lo que se está haciendo bien. Creo que ese es uno de los elementos que agrega esta iniciativa en la discusión, y por supuesto el gran reto detrás de esto es hacer una inversión que sea mucho más ágil, porque sí estamos reduciendo algunos tiempos que la ley hoy tiene y que disminuyen la capacidad de ser efectivos en un año presupuestario. Y diríamos que es uno de los grandes talones de Aquiles, el factor tiempo. Totalmente. Si mantenemos la ley tal y como está, y si no tenemos esta ley de agilización, muchos de los proyectos que se ofrecen en las comunidades, los que hablábamos a través de consejos de desarrollo, no van a poder ser ejecutados ni este año ni el próximo. Nosotros mismos desde el Ejecutivo nos estamos imponiendo tiempos para entregar los avales. Yo le decía que en este momento no hay un tiempo específico. Con esta ley los avales se tienen que entregar en 5 días hábiles, porque este gobierno tiene toda la intención de hacer las cosas bien, pero también hacerlas rápido. Por ejemplo, los alcaldes entiendo que tienen una limitante en sus montos. Estos son los montos que se van a reconsiderar, o sea, es porque obviamente hay que hablar de una suma de dinero, no creo que de porcentajes, pero entiendo que hoy día en una alcaldía no se puede comprar una bomba de emergencia porque no les da lo que la ley dice, y nadie va a pensar, o sea, nadie está en contra que se compre una bomba de agua urgentemente, no para 2 meses, ¿no? Totalmente. Bueno, sí, hay algunos cambios en ciertas modalidades de compra que van a permitir ajustar un poco más los montos que la ley tenía en 1992 y con algunas reformas que se hicieron en 2001 para tener montos un poco más cercanos a la realidad. En el caso de cotización, como decíamos, pasa de 900,000 quetzales a 2 millones. Eso permitirá ya ajustar un poquito más a los precios después de 33 años de haber sido aprobada la ley. Y en el caso de la modalidad de compras de bajo valor, que pasaría a un máximo de 200,000 quetzales, y hoy está en torno a 90,000. ¿Qué pretendemos con esto? Efectivamente tener una mejor capacidad de hacer el esfuerzo. Esas son las compras directas, pero siempre manteniendo la posibilidad de que salgan a competir. Queremos proveedores del Estado que sean transparentes, que estén habilitados en el registro de proveedores, pero también queremos proveedores que compitan entre ellos para quedar con el servicio que puedan entregarle a una municipalidad, a una entidad, siendo los mejores en el mercado, y no por compadrazgos o por amistad.
Bueno, vamos a seguir conversando con el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos. Hablamos de esta ley de agilización de la inversión pública que se plantea ya en el Congreso, tras la propuesta de los mismos diputados en el hemiciclo parlamentario, o en el Congreso más bien, que deberá pasar eventualmente ya los diferentes procesos, pero tratando de entenderla y saber cómo esto puede beneficiar a esas obras que son demandadas por la población. Vamos y regresamos tan pronto como sea posible. Continuamos esta tarde conversando con el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, y lo hacemos en torno a esta iniciativa, la 6576 de la Ley de Agilización de Inversión Pública, que pues tendría algunos cambios precisamente en la ejecución de los proyectos que pues pretenden la agilidad, precisamente el que sea más rápido en torno a la construcción y a la finalización, porque muchos proyectos muchas veces en este país han quedado a medias, señor ministro. Así es. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, no dejar tirada la obra pública, tener mejores condiciones para poder contratar los proveedores idóneos y por supuesto cumplir con la sociedad, con lo que hemos ofrecido. En nuestro plan de gobierno hay mucha inversión pública, en la política general de gobierno hay mucho por hacer, puedo citar algunos ejemplos, pero también a través de consejos de desarrollo hoy se están ejecutando más de 6,000 proyectos de inversión pública que una ley de agilización permitirá ampliar, extender hasta llegar más o menos a 10,000 proyectos, que es lo que se tenía estimado para este año. Dentro de los esfuerzos del gobierno central, la iniciativa de ley sí puntualiza que esto no es para todas las entidades del Estado. Hay algunas entidades que tienen inversiones estratégicas, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, los aeropuertos son estratégicos para el desarrollo del país y están acá. Caminos rurales, hay un programa hermoso de caminos rurales muy amplio desde el Ministerio de Comunicaciones y desde el Ministerio de la Defensa, y por supuesto las carreteras primarias y departamentales que necesitan mejorar. En el caso del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, es todos los sistemas de riego que pueden ayudar a mejorar la producción agrícola en la nación. En el Ministerio de Cultura y Deportes hay dentro del plan de gobierno ciudades denominadas ciudades deportivas. Estas ya incluso se saben dónde se tienen que construir. Son 6 ciudades deportivas que se van a construir en Chimaltenango, Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén y San Marcos. También están los institutos que hemos comprometido en la política general de gobierno para ampliar la capacidad. Son institutos de excelencia. Estos son 9 institutos regionales que se tienen que ejecutar en Baja Verapaz, Escuintla, Guatemala, Petén, Quiché, Retaluleu, Santa Rosa, Sololá y Zacapa. Y aparte hay otros esfuerzos que se están haciendo desde entidades vinculadas al gobierno, el propio Ministerio de Salud Pública, con el deseo de ampliar los centros de salud y los puestos de salud y la mejora. Hoy están en construcción 6 hospitales, y en el caso de Ferrocarriles de Guatemala, pues la línea del metro, que necesita también procesos más ágiles para poder salir adelante. ¿Cuáles entidades no estarían incluidas o qué pasa con las que no están incluidas? Las que no están en este momento, mientras no cambie la ley, van a tener que seguir utilizando el marco legal lento y engorroso que tenemos, pero que tampoco podíamos hacer una ley como esta de agilización para agilizar cualquier cosa, sino en realidad son las inversiones estratégicas las que las personas están esperando que lleguen. Nosotros tenemos la expectativa de entregar antes de que termine el año una completamente nueva ley de contrataciones, y eso es lo que va a permitir ya normalizar estos esfuerzos de tener gestiones de la inversión, de las adquisiciones del Estado, pues más ágiles, más rápidas, pero también más transparentes y con una mejor rendición de cuentas. ¿Eso le da algún carácter de temporalidad entonces a esta ley de agilización de la inversión pública? Sí, esta ley de agilización tiene un carácter temporal. Se está solicitando que dure 3 años, que es el tiempo en el que estimamos que se puede hacer toda la inversión que hemos comprometido con la sociedad, pero además
esperaríamos que la nueva ley de contrataciones del Estado entre en vigencia. Ojalá que el Congreso le dé, y yo estoy seguro que así va a ser, la relevancia que tiene el tema, y probablemente quede aprobada el próximo año y entre en vigencia al finalizar el año 2026. Si eso es así, esta es una ley muy transitoria, y ya con una nueva ley moderna, ágil, de transparencia, ya podemos desechar este esfuerzo. Pero hoy esto es el elemento que nos permite seguir avanzando a todo vapor para conseguir las inversiones que he mencionado. Y servirá, me imagino, como plan piloto también para lo de la ya definitiva ley de contratación. Sí, exactamente. Si esto va bien, que es lo que nosotros esperamos, que se apruebe este año, tendríamos un año para probar la capacidad que tiene el hacer más bases de cotización, procesos de cotización que sean más rápidos, más ágiles, y ya tener un año de comprobada efectividad y transparencia también de los recursos que se están usando. A los guatemaltecos, y seguramente muchos de los que están oyendo, de los que han sabido de esta iniciativa, nos da miedo el saber que se pueda ejecutar los fondos más rápidamente, ¿verdad? Como que gastarlo de un solo, podríamos decir en un término muy popular. Pero por el otro lado también criticamos la falta de ejecución, demandamos de estos centros de salud, de institutos públicos, el tema deportivo siempre está presente. ¿Qué justo medio, qué balanza se puede hacer? ¿Cree usted que esta ley realmente vaya por ahí? Sí, nosotros encontramos en esta iniciativa de ley un equilibrio entre la necesidad de ser más ágiles y hacer las cosas bien, y el otro lado de la balanza, que es efectivamente darle la tranquilidad a las personas de que pueden revisar todo lo que se ejecute desde esta ley. Lo pueden encontrar, lo van a encontrar en la municipalidad donde se estén ejecutando las obras, en los diferentes ministerios, porque se crea una obligación de crear reportes específicos mensuales del avance de las obras. Y creo que eso también puede permitir dar la certidumbre de que este es un camino ágil, pero también transparente y cuidadoso de los recursos. Obviamente esa supervisión, por definición, la realiza la Contraloría General de Cuentas de la Nación también. ¿Qué opinan ellos de esta ley? ¿La han permeado y cómo afectaría el desenvolvimiento de ellos como correctores o implementadores de estas nuevas medidas? Bueno, sí, la ley efectivamente vuelve a enviar el mensaje de que la Contraloría General de Cuentas está facultada para realizar todas las acciones de verificación y de fiscalización de los procesos de ejecución de estas inversiones, garantizando la transparencia, por supuesto, y el cuidado del gasto público. Nuestro gobierno ha estado mejorando los presupuestos del 2024, del 2025 y también el del 2026 de la Contraloría para poder ayudarle a que su labor sea mucho más fácil y puedan haber procesos innovadores para poder estar en los territorios. Hemos escuchado al señor Contralor General de Cuentas cómo ha ido extendiendo el trabajo del municipio fiscalizado, que es una metodología que permite a los auditores de la Contraloría General de Cuentas ir a los lugares en donde se está construyendo la obra, tomar fotos, revisar y por supuesto tener un proceso de supervisión. Adicionalmente a esto, la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, en el caso de los consejos de desarrollo, es la entidad que se encarga de supervisar el proceso de gestión de la obra de los consejos de desarrollo, y ellos también están teniendo un sistema muy bonito. Nosotros en el Ministerio de Finanzas hemos concretado la parte financiera de las ejecuciones y ya le hemos agregado para que la sociedad sepa quién es el proveedor que está haciendo la obra, y tenemos ya incluso las fotos de los avances de la obra que provee la información tanto de SEGEPLAN como de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva. ¿Qué es lo que queremos? Que el mayor número de personas puedan revisar, acceder, ver qué es lo que está sucediendo con la inversión en sus comunidades. Por hoy se tiene un mayor presupuesto que años anteriores.
y sin una ley como esta, pero tampoco es que se logre ejecutar todo. ¿Cómo ponerlo sobre una balanza el tema de tener más recursos pero no poderlos gastar de pronto? Sí. Bueno, tenemos un problema que no se había dado antes, y es que nunca habíamos tenido presupuestos públicos con tantos recursos destinados a la inversión. El problema ha sido que las entidades, con el marco legal que hay en la actualidad, principalmente la ley de contrataciones, no pueden hacer crecer los músculos para una ejecución ágil ante tantos recursos para inversión que han llegado. Solo en el caso de consejos de desarrollo se ha triplicado las inversiones, el monto de inversión, y por supuesto también se han triplicado, si no más, los proyectos de inversión ya en los territorios. Entonces, sí, efectivamente, pero este es un buen problema, pues, porque se puede corregir. El problema sería que quisiéramos hacer inversión y no hubiera dinero, pero es un problema que podemos corregir y que puede dar resultados exitosos. Nuestra misión, y el presidente Arévalo así lo ha dicho, es que tenemos que hacer las inversiones en los territorios a partir de todos los canales que la ley nos permite. Hay un situado constitucional que llega a las municipalidades y con eso se hace inversión pública. Está la inversión que hacen las entidades del gobierno central, esto que hablábamos de los ministerios, y el tercer camino para una inversión pública es el de consejos de desarrollo. Los tres son herramientas que deben servir para llevar más bienestar, empleo, mejoras de las condiciones económicas y de vida de las y los guatemaltecos en todo el país, y estamos totalmente claros que esta es una línea de trabajo que vamos a aprovechar a lo largo de este gobierno. ¿Qué queremos? Que no haya ninguna dificultad para una buena ejecución, y por lo tanto esta iniciativa de ley pues abona a eso, a no defraudar al ciudadano que ya participó en su consejo de desarrollo o que ya vio que se va a hacer un instituto en su departamento, y que luego le digamos, mire, teníamos el dinero pero no teníamos las reglas del juego para poder hacerlo bien. Ahora tenemos ya una iniciativa de ley que soluciona ese problema que tenemos en la actualidad, que es una ley muy lenta para hacer el trabajo. Gracias, señor ministro. Vamos a una nueva pausa, luego volvemos con la parte final de esta interesante entrevista hoy al ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, a propósito de esta ley de agilización de la inversión pública. No cambie. Y bien, vamos a ir a la parte final de estos 60 minutos, hoy viernes 1 de agosto, empezando este octavo mes del año, deseándoles desde ya a todos lo mejor para un fin de semana y para este octavo mes, y conversando de la iniciativa de ley, del planteamiento que se hace sobre una agilización de la inversión pública, que hemos entendido en el segmento anterior tendría un carácter temporal por 3 años, pero que va a permitir algunas situaciones que hagan más ágil los procedimientos, que obviamente, señor ministro, incluyen los pagos también a los proveedores, porque decíamos también en el segmento anterior que muchas veces los proyectos se quedaban a medias por X o por Y, a veces por esa falta de pagos, o a veces por recursos legales incluso, ¿no? ¿Contempla algo esta ley? ¿Permitirá también ese cambio? Sí, bueno, en el caso de la inversión pública, una buena inversión bien ordenada permitiría tener la claridad, incluso para el proveedor que va a hacer la obra, de que los recursos están ahí, y que en la medida en la que vaya avanzando la obra se vaya supervisando, y si no hay problemas se vayan pagando los avances de dicha obra hasta llegar al final. Eso, en el caso de nuestro gobierno, por lo menos las obras que están aquí estratégicas y que son nuevas, cuentan con los fondos y contarán con los fondos para que se puedan pagar. Incluso la propia ley crea un fondo de inversiones estratégicas en donde las entidades pueden guardar los recursos para irlos ejecutando en la medida en la que la obra se está haciendo. Después, sobre la parte de judicialización, esta iniciativa de ley también es muy novedosa, porque lejos de continuar esa práctica de que si hay algún problema se detiene la obra, lo que está haciendo es que manda al sistema de justicia a que, si hay algún problema en una obra, que la inspeccione, que tome la documentación fotográfica, toda la información, y una vez tomada esta información se pueda continuar el proceso de ejecución de la obra y de
arreglo de la obra si es que hay algo que haya que arreglar. Creo que esto también va a ayudar a que no se queden esos elefantes blancos como lo vemos hoy en la Roosevelt y en muchos territorios en donde la obra tiene un problema y en lugar de resolverse el problema se queda ahí permanentemente durante 20 años. Hay una carretera muy peculiar en las Verapaces que me han estado comentando que su proceso de judicialización inició hace 20 años y que la carretera ya se deshizo y no se ha terminado de dirimir el problema. Con esta ley se tomarían toda la información, pero la obra tiene que continuar. Y eso creo que también es una garantía de que estamos intentando que todas las cosas que se están iniciando, todos los proyectos y esfuerzos, lleguen a feliz término en el lapso de 3 años. En el campo de la práctica, ¿cómo se haría para que una obra no se detenga? Bueno, básicamente si hubiese algún problema en este artículo 10, que pueden ser reclamaciones administrativas y judiciales, si hubiera alguna denuncia o alguna demanda o algún tipo de reclamación en relación a proyectos iniciados al amparo de esta ley, pues esas acciones o peticiones o recursos, primero hay que decir que no van a tener efectos en suspender la obra. Si hay señalamientos de índole penal, pues es responsabilidad del Ministerio Público realizar en un plazo no mayor de 20 días de recibida la denuncia, la inspección ocular, la toma de documentación, puede ser fotográfica, puede ser en video, y pues ellos tienen la responsabilidad de asegurar todos los indicios para la promoción de acciones que correspondan. Si se trata de reclamaciones civiles, entonces esto va a un espacio más contencioso que debe tramitarse también a través del sistema de justicia como una prueba anticipada. Lo que significa es, se toman todas las pruebas del caso, sigue su proceso penal o administrativo, pero la obra tiene que avanzar. Si hay que cambiar el contrato, por ejemplo, si el proveedor ha fallado, se aplica la fianza, se le cobra por las ineficiencias y se tendría que abrir un nuevo proceso para terminar la construcción de la obra. Hoy eso no sucede. En el sistema actual, perversamente hecho, hay que terminar de dirimir en los tribunales antes de volver a hacer un contrato para terminar una obra. Ahora esto se agilizaría, lo que significa que el caso tiene que seguir en tribunales, se va a dirimir algún día, pero eso no significa que la gente se tenga que quedar sin la obra ofrecida. Y que ya pasó a pequeña y gran escala, porque todo el tema de la construcción de la carretera de la costa del Pacífico, con Odebrecht y todo eso, pues por ahí quedó, ¿no? Exactamente, ese es y que algunos todavía ni se han resuelto, algunos... La gran mayoría se quedan estancados en el sistema de justicia por 10, 20 años, y mientras tanto la gente esperando que le solucionen la carretera o la obra que queda media. Eso es un mecanismo pues bastante perverso, porque bien podríamos hacer esto, ¿verdad? Tomar todos los indicios, todo lo que sirva para seguir un juicio a quien sea, al proveedor o quien haya cometido los errores, pero no significa detener la obra para la eternidad, sino más bien asegurar los indicios del problema, terminar el contrato y avanzar con un nuevo contrato para concluir la obra. ¿Algo más que agrega esta iniciativa de ley, señor ministro? Yo quisiera recalcar el esfuerzo que esta iniciativa de ley tiene en materia de transparencia. Esta es una iniciativa que fomenta disposiciones de transparencia que permitirán, por ejemplo, dar un mejor seguimiento a la inversión que se está haciendo, que parte de las normas de esta nueva ley, y, por ejemplo, que va a permitir una divulgación de la información basándonos en un estándar internacional que es el estándar de transparencia en el sector de la construcción. Esto nos permite tener información mensual de cómo van las obras, y a esto se complementará trabajos y esfuerzos que está realizando el Ministerio de Finanzas en conjunto con la Comisión Nacional contra la Corrupción, la Secretaría Ejecutiva de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia y otras entidades del Estado. El interés nuestro es que se haga la obra, reitero, que se haga bien, que se haga de manera transparente, y que el poder público pueda cumplirle a la gente lo que le ha ofrecido,
que las personas en los consejos de desarrollo que voluntariamente dedican tiempo para ver el desarrollo de su comunidad no queden frustradas porque después de que se aprueba un proyecto pasan meses esperando avales, llamando, moviendo, viniendo a la capital. Eso se tiene que terminar y tenemos que terminarlo pronto por el bien, incluso de la legitimidad del poder público. Ahora bien, todos estos proyectos siempre están siendo resultado de una planificación en los consejos de desarrollo de las municipalidades, en el gobierno central. Esa planificación es siempre vital, es cómo funciona realmente. Totalmente. Y si es que cambiaría de alguna manera. Bueno, se acelerarían algunos tiempos para las planificaciones y para los procesos propios de someter los proyectos para pasarlos a la inversión. Creo que eso es parte de lo vital también de una buena inversión pública, que tenga su planificación, su estudio de factibilidad, si vale la pena hacerlo o no vale la pena, y por supuesto toda la cadena de conocimiento previo a la ejecución que debe ir incluida en las bases de cotización o de adquisición de los servicios de construcción. Por ejemplo, pues puede ser que una carretera parezca buena para alguien, pero si ahí no hay suficientes personas, si es una carretera en una montaña que se va a caer, entonces hay que hacer todos los estudios para tomar la mejor decisión. Pero eso no lo estamos obviando, al contrario, está incluido, y por supuesto esa es la base además de un excelente o de una muy buena obra pública que quede ahí para las próximas generaciones. La escuela en la que yo estudié sigue estando de pie y es fruto precisamente de una buena planificación. No sé cuántos años tomó construirla, probablemente mucho, pero esas bases sí las tenemos que conservar, y la ley no hace más que agilizar también esos procesos. ¿Deberían los contratistas del Estado sentirse respaldados con esta nueva ley o significa mayores controles, mayor responsabilidad? Bueno, en realidad esta ley da certidumbre a todos los que participamos en la inversión pública, desde las personas en las comunidades que van a tener una obra pública, el alcalde, en el Ministerio de Finanzas, quienes hacemos la gestión para entregar los fondos, las entidades que dan los avales, por supuesto también el proveedor del Estado. Da certidumbre porque a todos nos dice exactamente cuál es la responsabilidad, qué responsabilidad tenemos a lo largo del proceso de ejecución de la obra pública. Creo que para un buen constructor, para un buen proveedor del Estado, esta es una ley que le va a dar más garantías. Además, un buen proveedor del Estado se va a sentir cómodo con esta ley. Alguien que quiera hacer obra pública pero solo para medio hacerla, sí debería estar preocupado con esta ley. O alguien, como han habido muchos casos en el pasado, que lo único que quiere es quedarse con el 20% del adelanto, también debería estar preocupado, porque aquí esta iniciativa de ley, al convertirse en ley, es bastante más rigurosa de la ley actual de contrataciones. ¿Y los alcaldes que han opinado, si es que han recogido ya algunas opiniones? He tenido el privilegio de acompañar al presidente en algunas reuniones que recientemente ha hecho con alcaldes. En primer lugar, han agradecido el incremento de aportes que se está dando como fruto de una mejor recaudación, y han mostrado también la preocupación porque la ejecución a través de consejos de desarrollo va mucho más despacio de lo que ellos y también sus comunidades quisieran, y han solicitado que haya este tipo de herramientas de agilización que les permitan cumplir en la mejor forma posible con lo que le han ofrecido a la sociedad. Recordemos que el gobierno central puede estar en la capital muy lejos, pero en realidad nos debemos a todas y cada una de las familias en Guatemala, y esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para cumplirlas. Y bueno, finalmente esta iniciativa de ley ya se plantea en el Congreso porque sale de los mismos diputados, pero ¿qué camino lleva? ¿Cómo lo piensan que pueda resolver el Congreso de la República? Bueno, en primer término, el Congreso tiene que leerla, ojalá en las próximas sesiones, y trasladarla a alguna de las comisiones competentes para hacer el dictamen.
En el dictamen nosotros esperaríamos que tenga pocos cambios, dado que esta iniciativa ha sido bastante pensada y reflexionada, y posterior al dictamen pasaría al Pleno para sus lecturas previas a la aprobación. Y pues nosotros desde el Ministerio de Finanzas estamos esperando que nos llamen para poder llegar a dar nuestra opinión sobre esta iniciativa de ley. La ley antilavado que se acaba también de proponer en esta semana, se piensa que debería ser de urgencia nacional. Esta llevaría pues también un sello de urgente. Pues en realidad eso le compete al Pleno del Congreso determinar el carácter de urgencia. Ya es el voto del organismo legislativo con sus congresistas quienes pueden valorar si esto puede pasar de urgencia o no. Nosotros estamos satisfechos con entregarlo y con que se apruebe, ojalá lo más pronto posible, pero como esa es competencia del otro organismo del Estado, yo lo dejo en manos de los congresistas esa decisión. Pues muchísimas gracias, ministro Jonathan Mencos, por acompañarnos esta tarde, muy agradable tarde, por cierto. Sí, muchas gracias. Aquí en la ciudad capital con esta pista que motiva para que terminemos muy bien esta actividad laboral. Así que le agradezco su presencia y el acompañarnos esta tarde aquí. Al contrario, mil gracias por la oportunidad de platicar tan a profundidad sobre esta iniciativa de ley. Espero que quienes escuchan, que son muchas personas, a veces me las topo después de estas venidas a visitarle, pues que muchas personas puedan entender lo que estamos haciendo, trasladarlo a otras personas y comprender que nuestra responsabilidad con cada familia guatemalteca es cumplir con las inversiones públicas que les van a dar más bienestar y por supuesto más tranquilidad. Pues de nuevo muchas gracias y hasta una próxima. Muchas gracias, Luis. Gracias, el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Mencos.